Bienvenidos a todos. Y esta tarde nos va a acompañar en lo que es adentrarnos en el estudio de nuestra regla, nuestro hermano Luis Pérez. Luis Pérez es el hermano ministro de la Fraternidad Santa Rosa de Viterbo, Santiago del Estero. Luis tiene 54 años, ahí está sentado con Miriam, su esposa. Es empleado público, está casado, tiene 5 hijos, 4 niñas y un varón, todos mayores. Luis hizo su profesión perpetua en el año 2015. Además, nuestro hermano ministro está cursando el 2º año de diaconado en la Escuela Diocesana aquí en Santiago del Estero. Esta es una carrera que dura 4 años y se está preparando junto con otros hermanos también casados, con servicios pastorales en sus parroquias, y cursan diferentes materias como la Biblia, el Antiguo Testamento, Cristología, Eclesiología, en fin, todo lo que hace a la formación de los diáconos, que como ustedes sabrán, en estos tiempos necesitamos tantos de los laicos comprometidos en nuestra iglesia, y uno de ellos es nuestro hermano Luis, que está comprometido también en su entrega y su servicio en una capilla de nuestra parroquia San Francisco Solano, que es la capilla San Antonio de Padua, que dicho de paso, este lunes estamos con una festividad, pero todo el día, los festejos del santo patrón. Así que bueno, le cedo la palabra a mi hermano, que nos va a conversar en este momento acerca de la regla en los artículos 1, 2 y 3. Bueno, ya nos va a ir contando él. Bueno, gracias hermana, buenas tardes hermanos. Aquí estamos, encontramos nuestra fraternidad aquí en Santiago. Estamos con 2 compos, así que nos van a ver en dos cuadritos, los hermanos unidos a través del Meet, así que les damos la bienvenida. Gracias a todos y gracias por la invitación para poder compartir esta tarde, ¿no? Como decía nuestra hermana Silvia, comenzar a recorrer, de caminar juntos con nuestra regla. Ya lo hemos comenzado con nuestra hermana Débora en el primer encuentro, que nos ha explicado tan bien, tan detalladamente todo lo que es nuestra regla y el sentido que tiene para nosotros dentro de nuestra orden franciscana seglar. Hoy día vamos a empezar un poquito a ver nuestros primeros 3 artículos de la regla, y bueno, y así vamos a comenzar a caminar en digamos, repasar, no es repasar, sino en seguir viviendo esta experiencia de ser hermanos seglares en nuestra regla, ¿no?, de la orden franciscana seglar. Ahí, hermana Silvita, hay un power, si quiere decir, presentándolo para que vayamos caminando juntos y vamos. Y esperamos, Enrique está tratando de presentar. Ahora viene. Ahí está. Ahí hemos utilizado como primer diapositiva el power que ha hecho nuestro hermano Enrique para este encuentro, la regla, capítulos 1, artículos 1, 2 y 3 de la orden franciscana seglar, ¿no?, nuestra querida OFS. Vamos a leer el primer artículo, ¿qué les parece? Vamos a la próxima imagen. Ahí está. En el artículo 1 de nuestra regla dice, vamos a leerlo enterito: entre las familias espirituales suscitadas por el Espíritu Santo en la Iglesia, la familia franciscana comprende a todos aquellos miembros del pueblo de Dios, laicos, religiosos y sacerdotes, que se sienten llamados al seguimiento de Cristo tras las huellas de San Francisco de Asís, en maneras y formas diversas, pero en recíproca comunión vital. Todos ellos se proponen hacer presente el carisma del común seráfico Padre en la vida y en la misión de la Iglesia. Habíamos elegido como lema para este encuentro tras las huellas de nuestro hermano Francisco, ¿no? Y precisamente esto nos va ubicando donde que somos. En primer lugar, nuestra regla en el artículo nos dice que somos una familia espiritual. Ya nos va ubicando dentro de esta familia. Entonces, de partida, busquemos el sentido de esta palabra, ¿no? El sentido de la palabra familia espiritual.
a menudo no pensamos en el sentido de las palabras, pero sí nos importan, y sobre todo cuando hablamos de familia, el impacto que tiene sobre nosotros ya nuestra formación, no solamente religiosa, sino de nuestras familias, ¿no? Desde que somos niños, desde que vamos creciendo, y ese impacto de la palabra familia, que por ahí no pensamos en el sentido, pero que tiene, y sabemos todos ese valor tan importante, ¿no? Entonces, nos quedamos tranquilos y serenos porque sabemos que ese valor está en cada uno de nosotros y antes de nuestra formación familiar. Pero vivimos realmente esa experiencia de familia, cada uno en su historia personal, cómo la ha vivido, cómo la ha sentido y cómo la experimenta, ¿no? Y desde ahí partir, ¿qué es eso que es familia? Ante todo, cuando hablamos de familia, hablamos de un amor previo. En nuestro caso, por ejemplo, es preciso para que exista ese amor previo, este encuentro que tenemos de hermanos. Nosotros como fraternidad nos encontramos y de ahí nace ese amor, ¿no? Como familia, que seguramente todos cuando hemos empezado la formación lo hemos ido experimentando. También obviamente como familia tenemos momentos difíciles, momentos duros, pero también muchísimos momentos de armonía, de paz y de saber que somos hermanos, ¿no? Que es lo más importante. Hay entonces, como familia, un tronco en común que compartimos y que es ser hijos de Dios, en primer lugar. Tenemos un mismo Padre y compartimos esta experiencia de ser hijos, como decía la oración al principio, de sabernos que somos hijos totalmente dignos del Señor, que somos templos vivos del Espíritu Santo y que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Esa es la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Y aún más, no como algo especial, pero sí como algo particular para nosotros en nuestra orden franciscana seglar, es el llamado a ser familia. Eso es lo que nos dice el artículo 1, familia espiritual. Entonces, ese camino como familia y como resultado de esta unión nos da la formación de nuestra fraternidad. O sea, estamos viviendo nuestra familia espiritual como fraternidad. Primero empezamos en nuestras queridas fraternidades locales, así como decía Silvia al principio, nos nombraba cada una de las fraternidades, y vamos creciendo y formamos nuestra fraternidad regional y así la nacional, y llegamos a nuestra gran fraternidad internacional, como familia Orden Franciscana Seglar. Y esto no se da automáticamente, sabemos que para que se realice y perdure en el tiempo, esta familia, esta fraternidad, nuestras fraternidades, tiene que haber ciertas pautas que se dan y que nacen de nuestro compartir juntos como hermanos, ¿no? Primero, esa apertura de espíritu, esa voluntad de acogimiento al Señor, de tener nuestro corazón abierto a Él. Eso nos lleva a la sencillez de reconocernos que nos necesitamos como hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros para desarrollarnos precisamente como hermanos, cada uno personalmente y compartiendo, ¿no? Dentro de lo que es nuestra fraternidad. También la fidelidad creadora, de cumplir con las promesas, que dijimos cuando profesamos. Desde el primer día, nosotros, tenemos aquí cada uno su experiencia. Nosotros cuando comenzamos nuestra formación éramos varios hermanos, y ese llamado, ¿no? de seguir a Jesús a través de Francisco nos atraía y empezamos esa formación, y de ahí empezamos a vivir lo que era esta familia. Desde ahí empezamos a experimentar ese amor previo que tenemos que tener. Paciencia, porque todos tenemos por ahí nuestras impaciencias, nuestras cosas, y nos apuramos. Paciencia en comprender al hermano. Ese hermano que muchas veces te necesita, a ese hermano al que necesitamos, por eso somos familia. E imaginación para comprender en el otro lo que es y lo que está llamado a ser. Cada uno dentro de su individualidad, llamados en nuestra fraternidad, con sus dones, con su carisma, a vivir esta experiencia de ser esta familia espiritual. Así nosotros, como familia espiritual, tenemos que vivir la fraternidad más allá de nuestras diferencias. Nos unifica a todos porque tenemos, como decía, un Padre en común, ese Padre Dios, Creador, y nos centramos especialmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vivir su Evangelio
y su evangelio en este presente, en nuestro tiempo, en nuestras vidas, en nuestra vida actual de nuestras fraternidades. Desde ahí parte este primer artículo de nuestra regla: somos familia espiritual. Por eso, precisamente, estamos llamados a vivir este misterio de ser familia espiritual desde la fraternidad, con ese amor fraterno, y viviéndola con las convicciones de fe sobre las reacciones espontáneas. Una frase que parece medio como fórmula: viviendo las convicciones de fe sobre las reacciones espontáneas. ¿Qué es la fe? La fe, más allá que tiene un contenido de sentimiento, obviamente, porque por ahí decimos que fe que tengo en Dios, que capacidad que tenemos de creer en el Señor, ¿no? Y de creer en lo que Él nos dice, es ese asentimiento, es decir, sí a Dios. Nosotros con nuestra profesión hemos dicho sí al Señor dentro de nuestra espiritualidad franciscana, especialmente como familia espiritual en nuestras fraternidades. Somos hermanos. Y esas convicciones de fe que nos llevan a vivir y a sostener las verdades fundamentales de la fe. Esta palabrita seguramente Raúl te hace acordar a lo que nos decía Padre Mario Fuenzalida: vivan las verdades fundamentales de la fe católica. Y a eso estamos llamados los hermanos de la Orden Franciscana Seglar. Y sobre nuestras reacciones espontáneas. ¿Por qué digo esto? Porque como familia muchas veces por ahí nos vamos a desconocer, seguro. Por ahí no estamos todos los días igual. Nos levantamos un día medio malos, medio cruzados, que es natural porque somos humanos, somos débiles. Yo siempre cuando en la formación inicial, cuando hablaban de Francisco, cuando decía que era un gusanillo hediondo y pecador, a mí me impactaba. Decía: gusanillo hediondo y pecador, eso somos, Señor, eso soy, Señor, le decía. Y sí, porque por ahí nuestras debilidades nos llevan a no encontrarnos con el hermano o hasta desconocernos, pero ahí nuestra convicción de fe tiene que hacer que superemos esas diferencias. Y tenemos que buscar superarlas, porque si no, no tiene sentido el ser familia. Porque desde la familia espiritual a que estamos llamados es construir el reino de Dios desde ese amor previo, ese amor durante nuestra fraternidad y ese amor que tiene que ser siempre como familia y como fraternidad que tenemos que tener. Por eso tenemos que estar recordándonos sin cesar que somos hijos de un mismo Padre. Ese Padre Dios que nos ama, ese Padre Dios que nos inspira, ese Padre Dios que nos abraza y que nos da todo en la persona de su Hijo, su amadísimo Hijo, que nos ama tanto, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso, como fraternidad, en ese amor previo, tenemos que encontrarnos sí o sí con Jesús. No nos queda otra. Encontrarnos con Cristo es la necesidad que tenemos como hermanos, porque Él nos llama y nos ha llamado a vivir esta experiencia de ser hermanos en nuestra fraternidad. Me gustaría leerles, aquí está poniendo en el Power, esta frase de Francisco en sus testamentos. Dice así: el Señor me dio a mí, el hermano Francisco, de esta manera comenzar a hacer penitencia. Y donde quiera que estén o en cualquier lugar en que se encuentren unos con otros, los hermanos deben tratarse espiritual y diligentemente y honrarse mutuamente sin murmuración. Y donde quiera que estén y se encuentren unos con otros los hermanos, condúzcanse mutuamente con familiaridad entre sí y expongan confiadamente el uno al otro su necesidad, porque si la madre nutre y quiere a su hijo carnal, ¿cuánto más amorosamente debe cada uno querer y nutrir a su hermano espiritual? O sea, qué fuerte, Francisco, ¿no? Qué fuerte, porque ya nos está diciendo: trátense con esa familiaridad porque somos familia. Haber ingresado, haber profesado nuestra orden franciscana seglar nos hace familia para siempre. Y eso nos tiene que fortalecer en nuestra fe, en nuestras convicciones, porque siempre vamos a ser hermanos, siempre vamos a estar juntos. No tenemos que debilitarnos y decir: no voy a seguir. No, tenemos que estar siempre juntos, más allá de todas aquellas cosas que naturalmente nos pueden separar, porque cada uno tiene sus particularidades como hijo de Dios, como en la familia. Pero por eso estamos llamados a buscar el encuentro como hermanos, como orden, como hermanos de nuestra orden franciscana seglar, de esta gran familia espiritual. Y eso es lo que nos llama nuestro querido Francisco, ¿no? Y Francisco te llama, sí o sí, a centrarte en la persona del Señor Jesucristo. Él lo entendió así, ¿no? Desde esa primera llamada de Él, cuando se encuentra con el Cristo de San Damián, ¿no? Ve y repara mi iglesia,
desde allí era: ve y encuéntrate con tu hermano, porque iglesia somos todos los hermanos. Y más aún nosotros que somos en la orden franciscana seglar una familia. Somos iglesia y somos hermanos en nuestra orden franciscana seglar. Y estamos llamados a vivir precisamente, como dice aquí, esa vocación. Amar como Cristo amó. Ese mandamiento nuevo de Jesús que Él lo perfecciona, ¿no? Porque en el mandamiento sabemos que uno de los mandamientos dice: ámense los unos a los otros, como cada uno se ama, pero Jesús dice: ámense más allá, como Jesús los ama. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, nos dice Jesús. Entonces nos tenemos que amar con el amor de Cristo. Esa es nuestra vocación dentro de la orden. ¿Cuánto has amado? Es la pregunta que nos hace nuestro hermano Francisco siguiendo a Cristo. ¿Cuánto estás amando? Todos los días tiene que ser esta pregunta a cada uno de nosotros de manera personal, como familia, como orden. Y si tenemos algo que no nos estamos amando, ponernos en las manos de Jesús para que Él purifique, para que Él toque los corazones, para que Él sane, para que Él libere. Solo en Él podemos encontrar eso, no existe otra forma y otra manera. Por eso estamos llamados a reconocernos hijos de Dios dentro de nuestra orden como hermanos. Para eso tiene que haber un camino de conversión. Obviamente la conversión nunca termina, eso lo sabemos por catequesis, siempre estamos convirtiéndonos. El Señor te llama a convertirte todos los días y a vivir su evangelio todos los días. Renunciar al hombre viejo. Renunciar a ese hombre viejo. Y estamos dispuestos por ello a renunciar a esas cosas que nos atan. Entonces, si esas cosas nos separan del amor de Dios, te separan del hermano. Entonces, para preguntarnos también, ¿cómo voy a entregar esas cosas a Dios para que nos unamos en ese amor de ser hermanos, en ese amor del Señor? Dejarme amar también, ¿no? Por el hermano. Por ahí, personalmente, por ahí uno tiene muchas cargas o heridas que no nos dejamos amar. Por ahí estamos así medio duros, medio que no podemos desestructurarnos. Y entonces pedirle al Espíritu Santo esa ayuda, esa apertura para que nos dejemos amar dentro de nuestra orden, con los hermanos. Lavar los pies a los demás es el servicio. En ese encuentro con los hermanos también servir al hermano, ¿no? Que necesitas. Y ayudarnos entre todos, porque somos familia. A lo mejor yo hoy puedo estar haciendo una cosa, no me doy cuenta de algo. Hermano, vamos a hacer esto. Entre todos, porque eso es ser orden franciscana seglar. La corresponsabilidad que tenemos como hermanos en las fraternidades de todos, es de ayudarnos, de darnos una mano en el servicio precisamente. Sobre todo a nuestros hermanos de nuestra orden que más nos necesitan y a nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? Humildad y mansedumbre de corazón. Ese corazón nuevo que nos quiere dar Jesús, ese corazón que tiene que tener apertura, ese corazón que por ahí está lastimado, y bueno, pedirle al Señor purificarlo, sanarlo, liberarlo, para que pueda vivir esta experiencia de ser fraterno y de ser hermano con los demás. Y comprender y hacer carne en mí que Jesús sufrió por amor. Jesús sufrió por amor y todo lo que ha pasado por cada uno de nosotros. Y estamos nosotros dispuestos también a vivir esa experiencia de Cristo. Ese es nuestro llamado también, ¿no? Como familia espiritual. Por ahí nos preguntamos, ¿acaso Dios desea que nos purifiquemos en un dolor sin sentido? No. Él decide sencillamente que vivamos la experiencia de amor, porque muchas veces la dejamos de lado y que nos ocasiona sufrimientos. Entonces, dejar de lado las diferencias, dejar de lado aquellas cosas que nos estructuran muchas veces y no nos permiten vivir ese amor como familia, ¿no? Estamos llamados entonces a vivir el amor del Señor, las huellas precisamente de nuestro querido y amadísimo seráfico Padre, San Francisco de Asís. Él lo entendió así, ¿no? Qué grande, Él lo entendió así, y muchas veces es lo que estamos llamados como familia espiritual a vivir esta experiencia. Eso nos dice nuestro primer artículo de la orden, que pareciera un artículo sencillo y trae muchísimo contenido. Es por eso que cuando caminemos con nuestras reglas, seguramente en los próximos encuentros con más artículos vamos a ir viendo cada vez más y dándonos cuenta cuán profundo es nuestra regla, porque es la experiencia viva de Cristo que nos lleva sí o sí al Evangelio. Así nosotros, llamados al seguimiento de Cristo,
estamos llamados a seguir las huellas de nuestro querido San Francisco de Asís, porque él se centró en Cristo. San Francisco no tenía otro plan de vida que no sea Jesucristo, que no sea el Evangelio. Eso es lo que estamos llamados todos los días, cada día. Francisco fue el gran enamorado de Dios, del hombre y de toda la creación. Esto es algo que lo sabemos, lo vivimos, y que cuántas veces lo hemos experimentado en nuestras misiones nacionales, ya sean vivenciales o también a través de las virtuales, que hemos encontrado con hermanos y vivimos esa experiencia de nuestro querido Francisco, ¿no? Pero por ahí la sociedad, y sobre todo los que no lo conocen a Francisco, dicen que Francisco como que fomenta una caridad cómplice de las miserias humanas. Totalmente falso, porque Francisco vino a cambiar la vida de esas miserias humanas en vida de amor, en vida de santidad, en vida de paz, en vida de comunión como hermanos. No como una caridad, como una dádiva, sino una caridad vivida de la experiencia de saberse hijo de Dios y encontrarse con Cristo en tu hermano. Así cuando la cruz de San Damián la vemos con los ojos abiertos, Jesús que nos está interpelando, así tenemos que abrir y ver a Jesús en los ojos de tu hermano que te ve, que nos vemos. Por ahí nos cuesta, pero bueno, vamos a hacer ese ejercicio, ¿no?, que estamos llamados a vivirlo desde esa familiaridad. El hombre franciscano trata de conocer al otro, a los otros y al gran otro, porque ya de antemano los ama. O sea, de ahí vamos, familia espiritual, amor previo, ya de antemano amamos. Y puesto que los ama, los respeta. Y puesto que los respeta, los admira. Y porque los admira, se sorprende de las maravillas inéditas que irrumpen en nuestra vida cotidiana. Así de grande tiene que ser esa experiencia de vivirla con el hermano, desde el amor, desde el respeto, desde que nos lleve a la admiración. Y ahí estamos llamados a abrir el corazón y esa apertura del Espíritu Santo para que Él nos ayude, ¿no?, nos fortifique y nos llame entre todos a hacer esta familia espiritual. Somos todos hermanos. Esto nos dice este primer artículo de nuestra querida y amadísima regla. Por eso que hablamos como condición para formar esta familia es el encuentro personal con Cristo. Es el encuentro personal con Cristo, y que nuestro seráfico Padre San Francisco te ayude a encontrarlo a Cristo. En ese sentido, estamos llamados a ser familia espiritual. Y ahí vamos a sentir llamados a seguimiento de Cristo, como dice, tras las huellas de San Francisco. Y esas huellas de seguir, esas huellas de San Francisco, te lleva a un momento de tensión permanente, porque es la búsqueda siempre del amor de Jesús, del amor a los hermanos, del amor a la fraternidad. Y es una tensión, no una tensión dura, sino una tensión que te permite una apertura de corazón para vivir esa experiencia de Cristo cuando te encuentras en la fraternidad. A eso estamos llamados como orden. Y si nosotros vamos a las huellas de este hombre simple, porque San Francisco fue tan sencillo, tan menor, tan hermano, tan simple, que tenemos que tener esa clara conciencia como él de la familia espiritual que ha sido regalada a nuestra vida y a nuestra iglesia por obra del Espíritu Santo. En sus últimos momentos recordaba lleno de gozo San Francisco: y después el Señor me dio hermanos. Nadie me enseñaba lo que debía hacer, sino que el mismo Altísimo me reveló lo que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Y yo, en pocas y sencillas palabras, lo hice escribir, y el señor Papa me lo confirmó. Está en el testamento de San Francisco estas palabras. Y el Señor me dio hermanos. Y nadie me enseñaba sino al mismo Dios, el mismo Cristo. Me enseña a vivir esta experiencia de hermandad, esta experiencia de fraternidad. Y vivir esta forma de evangelio, estas palabras sencillas. Y el Papa, ahí en esa época de Francisco, cuando vemos la película que nos llena de esa emoción, cuando se encuentra con el Papa Inocencio Francisco, y el Papa comprende toda esta forma de vida, esa experiencia, ¿no?
busquemos el momento histórico, no era ese momento donde la iglesia era los grandes templos y las grandes exponencias, ¿no?, de las cosas que tenía la iglesia. Francisco derrumba todo eso, desde la sencillez, desde lo humilde, desde ver las criaturas, el hermano sol, la hermana luna, el hermano leproso, el hermano lobo, la perfecta alegría por la que todos en algún momento pasamos, es lo que comprendió que eso es seguir a Cristo. Y a eso estamos llamados, hermanos, seguir a Cristo tras estas huellas de nuestro amadísimo San Francisco de Asís. Y esta familia franciscana, no es que somos los únicos nosotros como EFES, tenemos la gran familia franciscana que están nuestros hermanos frailes, hermanos frailes menores, nuestras hermanas clarisas, que son que nacen cuando Santa Clara se propuso servir a Dios según el modelo evangélico también de San Francisco, y nosotros que nacemos como esa primera, tercera orden, los hermanos de la penitencia, que vamos a caminar en nuestra vida de ser laicos, y ser laicos ubicados en el mundo. Eso vamos a seguir con el próximo artículo, cuando vamos a hablar sobre esto. Vamos entonces, hasta aquí puesto el texto de la regla, artículo 2. Raúl, ¿es la voz? Usted tiene el tablito que es nuestra voz estereofónica. En el seno de dicha familia tiene un puesto peculiar la Orden Franciscana Seglar, la cual se configura como una unión orgánica de todas las fraternidades católicas esparcidas por el mundo entero y abiertas a todo grupo de fieles, en los cuales los hermanos y las hermanas, impulsados por el Espíritu a alcanzar la perfección de la caridad en su estado seglar, se comprometen con la profesión a vivir el Evangelio a la manera de San Francisco, con la ayuda de la presente regla confirmada por la Iglesia. Bien, gracias Raúl. Bien, estamos dentro del seno ya de nuestra familia franciscana seglar, que hemos hablado esto en el artículo 1, y somos una gran familia porque estamos todas nuestras fraternidades esparcidas por el mundo entero, somos hermanos. Todos los franciscanos seglares de aquí, de Argentina, de todos los países del mundo, somos hermanos, cada uno como fraternidad. Hoy estamos compartiendo como fraternidad regional, somos familia regional, y desde aquí, que nos estamos viendo a través de este medio tecnológico, tenemos la oportunidad de saber que somos hermanos, de formarnos, de encontrarnos, y esto es la familia espiritual que estamos viviendo a través de la región, ¿no? Y saber cómo estamos organizados como familia. No es que hay tres Franciscos, uno para los religiosos, otro para las clarisas y otro para nosotros. No, Francisco es uno solo, pero Francisco ha puesto una mirada en nosotros, en la tercera orden, como en el principio de los hermanos de la penitencia, como aquellos que vamos por el mundo, somos seglares, estamos llamados a vivir la perfección de la caridad en nuestro estado seglar, es decir, estamos llamados nada más ni nada menos que a la santidad. Qué fuerte, ¿no? Estamos llamados como hermanos seglares a la santidad. Bueno, el Papa Francisco ya habla que todos tenemos que ser santos, ya, ¿no? Ya con sus documentos, y nosotros aún más dentro de nuestra orden vivir este llamado de la santidad desde el Evangelio. A eso estamos llamados. Los laicos tenemos que pertenecer en la Iglesia a cumplir los preceptos de nuestra Santa Madre Iglesia, obviamente desde las verdades fundamentales de la fe, y nosotros como seglares franciscanos a vivir la experiencia de ser hijos de Dios desde ese amor y como hermanos en nuestra familia, orden franciscana seglar. Cuando la regla dice esta perfección debe concebirse en el estado seglar, está mostrando algo muy específico de la vocación nuestra franciscana para nosotros como miembros de la orden franciscana seglar. Ninguno, por su estado de vida, ya sea casado, soltero o por su profesión temporal, está excluido de la perfección a la que estamos llamados. Al contrario, en este estado, en esta profesión,
debemos ser instrumentos para llegar a ella, a esa perfección de la santidad. Como franciscanos seglares, nuestra identidad es vivir el espíritu evangélico inmersos en las realidades temporales para que cada uno pueda construir un mundo más fraterno, una iglesia más fraterna, una familia espiritual más fraterna. O sea, como seglares, entonces estamos llamados a vivir en el mundo, en nuestra realidad temporal, hoy, el aquí, el ahora. ¿Cómo vivo como familia espiritual o FS esta realidad que hoy tengo como fraternidad? ¿Cómo vivo como familia o FS esta realidad que tengo como iglesia? Pues estamos llamados a anunciar a Cristo vivo. Estamos llamados a anunciar a Francisco, porque Francisco es el que te lleva a Jesús indudablemente dentro de nuestra familia. Por ahí, otros hermanos nuestros dentro de la Iglesia Católica dicen, ustedes hablan de Francisco, pero Francisco no lo entienden, nos lleva a Cristo. Francisco es el Cristo configurado porque Él te lleva, seguir a Francisco indudablemente vas a Jesús. Y es ahí cuando nosotros que hemos iniciado allá cuando en primeras formaciones, en nuestra primera misión, después nuestra profesión temporal, nuestra profesión perpetua, íbamos entendiendo cada vez más como este misterio, ¿no? Que es que dentro de nuestra iglesia el misterio significa algo que te permite ir descubriendo cuando te acercas más al Señor, cuando estás más al lado de Cristo, comprendes esas verdades fundamentales. Nosotros ahí comprendemos cuando más nos acercamos a Francisco, más nos encontramos con Jesús. Y Francisco te hace encontrar a Jesús en tu hermano, en tu fraternidad, en esta familia espiritual. Frente a este mundo cada vez más materialista, superficial, tenemos que mostrar que esta pobreza evangélica es posible. ¿Y cómo es posible demostrar esta pobreza evangélica? A través de la liberación de la tiranía de las cosas y la apertura de la comunicación cristiana de bienes. Frases muy de la doctrina social de la Iglesia. Tiranía de las cosas. El mundo de hoy, consumismo. El mundo de hoy. Por más que seas hermano, no importa, primero vos. El mundo de hoy. Idealizamos cosas, idealizamos futuros, idealizamos y no nos centramos en el amor, no nos centramos en Cristo. Entonces, ahí nos llama Francisco esa pobreza evangélica, eso se refiere a esa apertura de comunicar al mundo el amor por el Señor, por la creación, por tu hermano, a vivir la experiencia del Evangelio todos los días. Y es ahí cuando estamos llamados a la perfección. No estamos diciendo que vamos a ser perfectos, no, estamos diciendo que vamos en camino a la perfección, en camino a la santidad, que nunca se termina, nunca. Ese caminar al lado de Jesús, de la mano de San Francisco de Asís, nuestro seráfico Padre, como me gusta decirle siempre, porque siento en Francisco como un hermano, pero también lo siento como un Padre que te abraza, es que te lleva a vivir esta experiencia de amor, ¿no? Esta experiencia de amor que hoy estamos llamados nosotros, en este momento, en nuestras realidades. Por ahí escucho ahora que hablamos mucho, sobre todo cuando estamos en la catequesis, todo de palabras como paradigmas. Y paradigmas son las realidades actuales. ¿Cuáles son las realidades que te muestra la sociedad? ¿Qué desafío tenemos como FS ante esos paradigmas de hoy que te presentan en la sociedad? Vivir el amor. Primero, ante todo, el amor. Después vas a ver dentro del paradigma cuáles son los métodos que vas a usar para que transmitas el Evangelio, que es el amor de Dios. Pero primero, la apertura de corazón, la experiencia del amor es necesaria. San Francisco nos dio esa facultad como orden franciscana seglar, como hermanos de la penitencia, de vivir esa experiencia de amor como laicos. Y tenemos que aprender a vivirla. Por eso estamos dentro de lo que se llama nuestra orden franciscana seglar. ¿Y qué significa orden? En un primer momento para San Francisco era la forma que él vivía, esa sencillez, ¿no? Cuando todavía no había sido aceptado por el Papa, antes de encontrarse con el Papa, pero ya lo vivía como orden, ya vivía ese llamado, ya vivía esa experiencia. Luego, cuando el Papa ya lo acepta, nace su orden para los hermanos de los frailes menores, luego para las hermanas clarisas, y él vio la necesidad de que en el mundo, en estas realidades actuales, de su actualidad, nos trasladamos ahora a nuestras realidades actuales y vamos a esa experiencia de ser franciscanos. Por eso somos una orden. Y esa orden
que fue aprobada por los diferentes papas en los diferentes momentos hasta llegar a nuestro querido Pablo VI, allá hace más de 40 años, que nos da nuestra regla, que dice somos orden franciscana seglar. Esa es nuestra posición en el mundo. ¿Qué podemos entender que significa orden para nosotros según la regla? La definición de orden es, según la regla, una unión orgánica. No puede haber fraternidades aisladas, como no se puede vivir la fe para uno mismo privadamente. Estamos llamados a vivirla como hermanos. Y esa unidad organizada de todas las fraternidades católicas extendidas por el mundo. Por eso todas nuestras fraternidades locales se unen a las fraternidades regionales, a la fraternidad nacional, y así todos estamos unidos en este mismo tronco común de nuestra familia, gran familia espiritual, OFS a nivel internacional. Vivimos la experiencia del amor de Dios desde ahí. Por eso la primera célula es nuestra fraternidad local. Tenemos que vivir con fuerza esa experiencia, y desde ahí vamos a poder volcar a los demás ámbitos esa experiencia del encuentro con Cristo en el hermano desde nuestra fraternidad local. Eso nos hace ser una orden y nos caracteriza como orden. Aquí en el pago él dice, nos caracteriza como orden según la regla, la catolicidad de los miembros, bautizados y manteniéndose dentro de la Iglesia Católica. Eso lo prometió ya nuestro querido Francisco cuando se encuentra con el Papa Inocencio. Él acepta en esa mirada del Papa esa humildad que tenía Francisco, que tenía que permanecer en la Iglesia. Estamos llamados a vivir nuestra experiencia de fe en nuestra Iglesia Católica, Apostólica, Romana, en obediencia con nuestra Santa Madre Iglesia. La obediencia no en el sentido duro de decir que, sino en el sentido del amor al Evangelio, del amor a nuestra Santa Madre Iglesia, del amor que tenemos que profesar como hermanos en nuestra fe católica. La universalidad no es algo que pertenezca a un pueblo, a un país, sino que pertenece a todo el mundo. Nos abarca totalmente a todos como hermanos. Abierta a todos grupos de fieles que practican la fidelidad, como decíamos hace rato, dentro de las normas de la Iglesia y siguiendo a Francisco, a toda criatura humana. A eso estamos llamados. ¿Impulsados por quién? Obviamente, por el Espíritu Santo. Es decir, que no estamos juntos porque nos gusta estar juntos, que sí es bueno que nos guste, o porque nos sentimos bien, que también es bueno, sino porque somos llamados y enviados a vivir como hermanos franciscanos dentro de nuestra orden franciscana seglar. Comprometidos con nuestra profesión. El día que profesamos y decimos sí dentro de nuestra orden, ese momento tan fuerte tiene que renovarlo siempre en tu encuentro personal con Cristo, y sobre todo cuando te encuentres con los hermanos, y sobre todo en la vivencia de ser fraternidad local, ¿no? A eso estamos llamados. Y bueno, llegamos así a preguntas y a cuestionamientos que nos vamos haciendo. ¿Estoy viviendo como creo o hay una disociación personal de mi vida personal y mi vida dentro de la orden? Eso estamos llamados entonces a hacernos preguntas, porque precisamente cuando hablábamos del principio que somos familia, muchas veces en nuestro corazón podemos tener aquellas cosas que nos lastiman, nos hieren. Tenemos que purificarlas en las manos de Cristo. Tenemos que entregarlas y pedirle a nuestro hermano Francisco que nos ayude a seguir adelante. Y tenemos que vivir ese amor previo, durante, siempre como hermanos. ¿Es posible? Sí. Es posible cuando vivamos la fraternidad local del encuentro del hermano con Francisco hacia Cristo, porque indudablemente cuando sigas esas huellas, lo sigues a Cristo. Entendemos que vivir el Evangelio significa entregados a la práctica de la caridad cristiana. Buscamos ser iluminados por el Evangelio y nos esforzamos cada día en hacerla más perfecta. ¿Qué significa eso? Cada día más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Buscamos la perfección de la caridad, como decía hace rato, no vamos a ser perfectos en la caridad, no vamos a ir en camino de perfeccionar cada día ese amor, esa caridad. Y seglar, porque estamos en el mundo, en este mundo a la que estamos llamados nosotros como hermanos, no solamente nosotros que somos laicos, sino también tenemos hermanos seglares que son religiosos, no de la primera orden ni de la segunda, sino son hermanos seculares, que son, por ejemplo, nuestros sacerdotes diocesanos. Hemos tenido papas que han sido de la OFS, así que imagínense, somos esta gran familia OFS a la que estamos llamados entonces a vivir esta experiencia de hoy. Vamos al artículo 3.
Raúl. Bueno, Sí. Estamos transmitiendo a los hermanos. Sí, estamos transmitiendo. No, porque había, como usted dice, algunas preguntas, y bueno, habría que analizar mucho el Sí. tema que vamos a discutir. Sí, no, ya vamos a hacerlo esa en la etapa que sigue. la segunda parte. La segunda parte. No me quites el factor sorpresa. Digamos nomás. Dale. Bien. Esta regla, después del memorial de propósito del año 1221 y de las reglas aprobadas por los sumos pontífices Nicolás IV y León XIII, adapta la orden franciscana seglar a las exigencias y a las esperanzas de la Santa Iglesia en las nuevas condiciones de los tiempos. Su interpretación corresponde a la Santa Sede, más la aplicación será hecha por las constituciones generales y por los estatutos particulares. Bien. Creo que nosotros el año pasado en la misión, si no mal recuerdo, aquí van a recordar los hermanos en Nacional, se ha hablado, ¿no?, de la memorial de propósito, y un hermano desde Roma que ha dado una explicación, bueno, eminencia, ¿no? Ha sido algo tan grande lo que ha explicado. Nos explicó también estos inicios, ¿no?, de nuestra regla, cómo nace nuestra regla. Una regla es un conjunto de normas espirituales y de organización. Sí, es un conjunto de normas espirituales y de organización. No se conoce ningún texto así original de la regla desde la época de San Francisco, sino que nace desde esa memorial de propósito del año 1221, que fue un conjunto de normas comunes para todos los movimientos penitenciales, que en aquel momento eran muchos. En el año 1228 el Papa Gregorio IX reelaboró este documento para los hermanos y las hermanas penitentes franciscanos y fue aceptado como regla. El movimiento penitencial u orden de la penitencia, como éramos al principio, es el resultado de una evolución de la disciplina penitencial en la Iglesia de los primeros siglos, es decir, la modalidad por la cual se obtenía el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Qué fuerte, el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. A partir del siglo II, esta disciplina se tornó tan severa que con el correr de los tiempos, los pecadores que entraban a la orden de los penitentes eran escasos, esperaban los últimos días de su vida para reconciliarse. Sí, es historia, pero es fuerte, pero es historia que estamos viviendo y tenemos que saberla. Durante el siglo IV se inició el fenómeno de que muchos fieles, aunque no fueran pecadores, todos lo somos, es obvio, y sin tener por lo tanto obligación alguna, entraban en la orden de los penitentes espontáneamente, por amor a la perfección, dispuestos a pertenecer en ella durante toda la vida. A estos penitentes voluntarios los llamaba conversos. Es un poco, creo, que hace lo que hablábamos recién en la historia, ¿no?, de todo esto, de sabernos que somos, como decía al principio, ese gusanillo, hediondo y pecador, pero solo en Cristo voy a encontrar la salvación. El que me llevó a Cristo para encontrar esa salvación, pues San Francisco, la experiencia más fuerte que conocemos dentro de esa vida de San Francisco, el encuentro con el hermano leproso, que nos tiene que tocar a todos, y desde ahí, hasta en esta historia, hasta nuestros tiempos, ¿no? Estos eran aquellos que, primeros hermanos conversos, que empeñándose en vivir un nuevo género de vida penitencial, elegían esta forma de conversión constante. Era propio de los penitentes, llevaban un hábito característico, usaban la tau sobre el abrigo o el capucho, realizaban obras de caridad, como visitar hospitales, leprosarios, y reparar iglesias y cooperar gratuitamente en la construcción de catedrales. Ven cómo al principio se entendía también el reparar iglesias piedra a piedra, y hoy nosotros, llamados a reparar iglesias como iglesia de Cristo, como iglesia de Dios, llamados a construirlas desde el amor entre hermanos. Eso es reparar para nosotros como orden franciscana seglar nuestra querida iglesia. El movimiento penitencial estaba presente en la iglesia en los tiempos de Francisco, ya estaban los primeros hermanos de la penitencia. Pero después la mayoría de los penitentes serán ya penitentes del Beato Francisco, o sea, ya la mayoría de esos hermanos penitentes comprendían que tenían que seguir las formas y el llamado de Cristo a través del seráfico Padre San Francisco y seguían sus consejos. Y así, a través de los años,
continúan, ¿no es cierto?, hasta que llegamos al día de hoy por nuestra regla. No se lo pierdan, si pueden buscarlo en Facebook, seguramente la orden está, Moni, en la página está la charla de hermano. ¿Te acuerdas el nombre del hermano? No me acuerdo en este momento, de que nos hablaba de la memorial y propósito, una charla imperdible, una charla realmente, Lino Benedetto. No tenía desperdicio ni una palabra, sería bueno buscarla para que la repasemos. Y así llegamos hasta nuestro querido Pablo VI, que nos da nuestra regla, y eso sí va a quedar como tarea nuestra para nuestras fraternidades, porque lo tenemos que leer. En la regla lo tenemos, a mostrar las reglas, sino también ahí le he mandado a Silvi a través de un Word, si lo podemos abrir, después cada uno. El breve apostólico Serapicus Patriarca, que es lo que nos da nuestro querido Papa Pablo VI para darnos nuestra actual regla. Ese va a ser el trabajito para que lo leamos. Y aquí dice, leer el breve apostólico Serapicus Patriarca, la lectura bíblica, que le vamos a dar como trabajito, en Romanos 12, 9, 18, y eso lo charlamos como fraternidad. Y en base a este tema vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es ser familia? ¿Qué es vivir en fraternidad? ¿Cómo sigo las huellas de San Francisco para encontrarme con mis hermanos? A trabajar en fraternidad. Y les doy las gracias por haberme invitado y bueno, compartir este momento. Antes de terminar, las consignas están en el grupo OFS NOA 2, ¿sí? En el grupo de WhatsApp está ahí la captura de pantalla. Vamos a terminar con la oración del próximo capítulo electivo nacional y además, antes de rezar todos juntos esta oración, les damos las gracias, hermanos, a todos ustedes por la participación en este segundo encuentro y también los incentivamos a seguir participando como fraternidad de los próximos encuentros que vamos a realizar. Nos faltan 2 más a lo largo de este año que también van a estar a cargo de hermanos de la fraternidad San Roque de Montpellier de Tucumán y de Catamarca. En nombre del Consejo Regional NOA 2 les damos las gracias y los saludamos con un enorme paz y bien y deseando que todos se encuentren bien y nos volvamos a ver muy pronto. Ojalá podamos hacerlo presencialmente como siempre hemos estado acostumbrados a hacerlo, pero mientras tanto por vía de la plataforma esta Meet, que podemos hacerlo gratuitamente, nos seguimos encontrando. Hacemos todos la oración del 14 capítulo nacional electivo y del 40 capítulo nacional 40 capítulo nacional fraterno de la Iglesia Argentina. ¿Alguien lo quiere leer? Luis, ya que estás. Escuchame un poquito, si puedes dejarme. No puedes ampliar, ¿verdad? Que usted dice, no puede nada. Bien, sí. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y
y bien, hermanos. Dale bien. Paz y bien a todos. Hasta el próximo encuentro, hermanos. Así bien, Real Galán. Paz y Muchas gracias. paz y bien para todos. Sáquenos una foto. A ver, la foto.